Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Federico Filippini para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Un placer. Y como comentábamos en el primer bloque, en estos últimos días se dio un rebote en las distintas cotizaciones del dólar libre tras un descenso que se había extendido durante varios meses. Y hoy justamente hubo una suba fuerte de estas cotizaciones en las primeras horas del día, luego sobre el final, sobre las últimas horas de la rueda, aparentemente por alguna intervención del gobierno, tuvimos una caída, por lo menos en las cotizaciones financieras. Federico, bueno, ¿qué factores viste detrás, ¿no?, de este rebote que se vio en la cotización del dólar en el mercado libre? La verdad que es bastante especulativo, porque esos factores un poco los tratamos de adivinar al vuelo entre los hechos que pasan tan rápidamente, pero sí, desde ya. Definitivamente hay un factor estacional, tanto por una cuestión impositiva para cerrar balances y disminuir un poco la posición en moneda extranjera, y por otro lado también demanda por el turismo, aprovechando tal vez que el dólar está bastante accesible. Y el cobro de los aguinaldos, ¿no? Uno también imagina, ¿no? Totalmente. Y por otro lado tenemos los factores externos. Justo el día de hoy se dio a conocer la baja de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que estuvo en línea con lo que el mercado esperaba, pero reflejó o dio cierto, lo que se llama forward guidance, de que esa baja de tasa hacia adelante va a ser mucho menor de lo que el mercado estaba esperando. Hablábamos justamente de esto en el bloque anterior, sí. Y el factor del real, ¿no? Entonces, una combinación de esas cosas seguramente tuvieron motivación del movimiento del dólar. Bueno, el real brasileño, ¿no?, que en los últimos días ha registrado nuevos mínimos históricos, ¿no? Totalmente, está muy debilitado. En particular, yo creo que lo que está afectando ahí es mucho la incertidumbre política. Hoy en día, además de que esta nueva versión de Lula es bastante distinta a las anteriores, se encuentra también el factor de que ante los incipientes indicios de problemas de salud del presidente, la pregunta, el interrogante es quién está detrás en caso que pase algo, ¿no? Y eso está generando mucho ruido en Brasil. Sí, hubo una salida muy fuerte de capitales, ¿no?, que no solo impactó en la moneda brasileña, sino también en los activos financieros brasileños, ¿no?, en las acciones brasileñas. Sí, por ahora lo que uno percibe es un flujo hacia afuera, una salida, pero también hay que entender de que mucha gente está mirando estos precios como oportunidades de volver a entrar. Entonces, digamos, en ese balance, hoy en día sigue predominando el miedo, pero bueno, con cierta certidumbre del lado político eso puede cambiar. ¿Y hasta qué punto, Federico, ves que influyó también en esta suba que se dio, ¿no?, del dólar libre en estos últimos días, la baja de la tasa de interés que decidió el Banco Central días atrás? Bueno, eso también es otro factor. Lo que nosotros estamos viendo desde AdCap es que por sobre todo inversores tal vez extranjeros están desarmando algunas de las posiciones de carry que tenían, tomando ganancias, digamos. La verdad que fue un rally bastante extendido el que se dio en los últimos meses. Sí. Era un momento de tomar una pausa, por sobre todo porque ese rally estuvo motivado por la baja de la brecha. Con brecha tan comprimida, el upside y la oportunidad de ganancia ya era bastante limitada. Clarísimo. ¿Crees que esta suba, ¿no?, que se ha dado en el dólar libre puede llegar a afectar el proceso de desaceleración inflacionaria que viene viviendo la economía argentina? Le puede generar cierta volatilidad, pero creo que hay varios factores por detrás que nos pueden dar cierto reaseguro de que la tendencia en el mediano plazo se va a mantener. Entre esos factores te puedo mencionar no solo el nivel de actividad económica, que a pesar de que estamos teniendo un rebote, ese rebote está siendo bastante concentrado en algunos sectores de la economía.
Y por otro lado, que nos queda poco aumento de regulados hacia adelante, que fueron un factor que potenció, contribuyó bastante con la inflación, por sobre todo en los primeros meses de este año. Y además los factores de apertura comercial que están teniendo un impacto sobre todo por la advertencia que le genera a los bienes dolarizados, la capacidad de poder comprar directamente por parte de los consumidores en el exterior. Y también uno imagina, ¿no?, que el Banco Central va a intervenir, ¿no?, si sigue habiendo una presión compradora en el mercado libre, ¿no?, para evitar también que eso pueda llegar a afectar el sendero de desinflación, ¿no? El Banco Central tiene definitivamente bastantes herramientas para poder controlar, entre ellas, digamos, tratar de guiar e intervenir directamente en el mercado alternativo para contener esta volatilidad que se está viendo en estos últimos días. Mientras esto sucedía, ¿no?, en el mercado cambiario, se sigue viviendo la euforia en el sector financiero, con el riesgo país, ¿no?, cayendo esta semana por debajo de los 700 puntos por primera vez desde principios del 2019. ¿Cómo estás viendo esta euforia en el sector financiero? Cuando uno mira los fundamentals y por sobre todo escucha lo que están diciendo las agencias que ponen el rating soberano, que de algún modo también ayuda a guiar a los inversores internacionales sobre las inversiones en moneda dura, en bonos de los países, lo que ve es que hay muchos de los factores que ya se están cumpliendo. Por ejemplo, en el 2017, que es un punto de referencia bastante bueno, en ese momento el riesgo país estaba rondando los 400 puntos, teníamos todavía déficit primario y déficit de cuenta corriente. Hoy estamos del otro lado. Entonces vemos que hemos mejorado en muchos frentes. Hay dos frentes en particular o tres frentes que siguen siendo materia pendiente. Uno es el de las reservas internacionales. Por otro lado, tenemos el de la inflación. Como vos bien decías, hay ciertas dudas de cómo se puede sostener esta baja. Y por último, las dudas sobre el crecimiento, no por el rebote que vamos a ver el año que viene y un poco de crecimiento genuino pero marginal, sino más bien por cómo se sostiene el crecimiento hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Federico Filippini sobre la situación de la economía argentina y lo que se puede venir por delante.